Hola, excelente noche para mí, excelente día para ti, excelente tarde, excelente lo que estés teniendo, ¿sí? Para mí es un gusto saludarte, soy Kipre y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero quiero comentarles que cualquier opinión expresada eh, aquí pues es mía, ¿sí? Y no corresponde a ninguna otra persona o alguien que me represente. Bien, eh, vamos a hablar de la pérdida, del dolor, del decir adiós. Y es que decir adiós, cerrar un ciclo, terminar, es algo realmente muy complicado. ¿Has tenido que decir adiós? ¿Has tenido que decir hasta luego? ¿Has tenido que decir hasta nunca? ¿Has tenido que cerrar un ciclo? Pues miren, constantemente estamos cerrando ciclos, constantemente estamos cerrando puntos, elementos de nuestra vida. Pero me voy a enfocar, ¿sí?, en dos elementos o dos momentos en nuestra vida bastante complicados. Una es la pérdida, ¿sí?, del ciclo de una pareja. Cuando terminas, cuando se acaba, cuando tal vez el amor se ha ido, tal vez cuando las coincidencias se han acabado, tal vez cuando ya no lograste crecer con esa persona y es momento de decir adiós, ¿no? Y entonces se vuelve un proceso enorme. Les voy a decir algo. A lo largo pues de mi vida laboral me ha tocado tratar con jóvenes que en verdad se les derrumba el mundo. Pero también he tratado con adultos a los que se les derrumba el mundo. Debo de ser sincero, yo soy un poco más frío, si lo quieren ver, en esas situaciones, pero trato de ser empático con el dolor de las personas, de mis alumnos, de los jóvenes, de los adultos, porque realmente perder a alguien es algo muy doloroso, ¿sí? Pero que nos tiene que dejar una experiencia cambiante. Fíjense que en esta primer parte, porque creo que voy a tener que dividir este podcast en dos. Me voy a poner un poquito más técnico y les voy a hablar de algunas de las fases, ¿no? De qué es esto a lo que nos enfrentamos. Fíjense que hay que entender primero que la pérdida de un amor, ¿sí?, no es un proceso lineal. ¿Qué significa esto? Vamos a pasar por diferentes etapas, vamos a pasar por diferentes momentos, vamos a pasar por diferentes circunstancias, lo vamos a vivir de manera diferente y eso es algo que tienes que tener muy claro, ¿eh? Yo te invito a que pues vivas tu duelo, eso es importante, pero que poco a poco y junto conmigo el día de hoy empecemos a entenderlo, empecemos a visionarlo, qué es eso que ocurrió, qué es eso que pasó y qué es eso por lo que vamos a pasar. Las circunstancias de un amor fallido pueden ser muchísimas, ¿eh? La verdad es que pueden ser muchas. Mencionaba hace un momento algunas, pero tú sabrás por qué es tiempo de decir adiós, por qué es tiempo de cerrar el círculo. Y bueno, fíjate que te voy a comenzar hablando de unas de las etapas en las que atravesamos este duelo. La primera es la negación y el aislamiento. Estamos hablando en este momento, y tengo que hacer la connotación de que estamos hablando del duelo en el noviazgo exclusivamente. Vamos a hablar por eso, ¿no? Empezamos con la etapa de la negociación y el aislamiento. En esta etapa, fíjate que es la etapa en que no lo asimilas, no lo aceptas, tú dices, no está pasando, no, sabes que no voy a hablar de ello, no me voy a acordar de ello y a lo mejor no sucede. Y entonces empieza una negociación con tus sentimientos, con tu realidad, con tu entorno, como sucedió, me está sucediendo, ¿por qué me está sucediendo a mí? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la fase de la ira. Ahora estás realmente molesto. ¿Por qué te pasó? ¿Por qué me dejó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces la furia
se transforma y se traspola hacia esa persona. En algún punto de mi vida, alguien con quien tuve una relación muy importante me dijo, ya no te odio. Yo dije, wow, ¿me odiabas? Y me dijo, sí, pero era parte de un proceso. Y hoy me queda claro que por supuesto que es parte de un proceso y que es un proceso por el cual todos atravesamos. ¿Ok? Luego viene una fase de negociación. Aguas, esa es así como de que alerta, 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 fase de negociación. Porque en esta fase de negociación, fíjense que puede ocurrir algo muy, muy interesante. Y es que tú empieces, por querer recuperar ese amor, a ceder a cosas que a lo mejor ni siquiera tenías pensado, ¿no? Tú terminas por una serie de cosas. Hay un listado de cosas por las que terminamos. Yo siempre he dicho que el término de una relación es multifactorial, ¿sí? No es como hubo una sola cosa que me llevó a, ¿sí? Pero ese es mi punto de vista, ¿eh? Tú puedes tener otro, por supuesto, y lo respeto. Pero bueno, en esta fase, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado porque se nos puede tornar una fase súper peligrosa. La negociación, ¿qué significa? Pues que empiezo yo a ceder cosas, a lo mejor, para recuperar esta relación que tenía. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, luego viene una fase de depresión. Y fíjate que por más fuerte que se pueda escuchar, pues escuchamos depresión y pensamos en tantas cosas en nuestro proceso mental. Pero en esta fase de depresión, lo que viene es como que me calmo, me asiento, ¿sí? Y entonces empiezo a entender que tal vez, ¿no? Ya no tengo hacia dónde más con esa persona. Ya no tengo más hacia dónde ir. Ya tal vez es el momento en que empiezo a creer que esto se acabó. Y por último viene la fase de aceptación, que es la fase en que tú dices, se terminó. Está bien, ya no va a ocurrir. Y entonces, en esta fase, fíjense que esta fase aquí es ya cuando comienza la recuperación, muy importante que lo entiendan. Oigan, quienes me están oyendo, quienes me están escuchando, es muy importante que entendamos algo. Cada quien vive de manera diferente, ¿sí? Una pérdida. Por ejemplo, ¿por qué se los menciono? Porque los estudios, ¿sí? Porque las investigaciones dicen que no todos pasamos por esta fase, ¿sí? No todos pasamos por estas fases, pero que además las fases también pueden estar saltadas, ¿sí? A lo mejor tú no tienes una fase de ira, ¿sí? Pero tienes una fase de depresión y luego regresas a la fase de ira y luego regresas a la negociación. Cada persona es diferente y eso lo tenemos que entender. Es necesario que entendamos eso para poder, ¿sí? Entender nuestro dolor, para poder entender nuestra pérdida. Todos perdemos, ¿sí? Las personas que terminan a la persona, por supuesto que también tienen que sufrir un duelo, por supuesto que también sufrieron una pérdida y por supuesto que tienen que crecer. Por supuesto que se tiene que hay algo en ti que se ha quebrado, que se ha perdido y muy probablemente vas a pasar por todas estas fases, aunque de una manera tal vez más ligera que a como lo está viviendo la otra persona que a lo mejor fue la que cortaron. Espero que me haya yo explicado con esa parte. Creo que todos hemos tenido una ruptura amorosa. Espero que tú no. Y espero que si estás en lo mejor de tu relación, pues no la vayas a tener. Siempre te deseo súper, súper lo mejor. Pero bueno, para aquellos quienes ya vivimos una ruptura amorosa, pues es triste, ¿sí? Es agotador, es cansado. Pero hay un punto en el que tienes que crecer. Hay un punto en el que lo superas. Hay un punto en el que dices, pues sí, ya está ocurriendo. Sí, ya ocurrió. Recientemente tuve una pérdida de una relación
muy padre, muy bonita, una relación que me aportó muchas cosas, pero que sin embargo, pues no llegó a un término, y eso es algo que a mí me queda muy claro. No voy a ahondar muchísimo en eso, no sean curiosos, pero estoy intentando terminar de la mejor manera esa parte. Algo que fíjense que estaba dentro de lo que estaba yo leyendo es que cuando comienzas con el proceso de la ruptura, cuando comienzas con el proceso del término de una relación amorosa, la distancia es súper importante, oigan, ¿sí? Porque fíjense que hay mecanismos del cerebro que se activan, o bueno, se desactivan con la distancia. Si tú constantemente estás revisando las fotos de tu pareja, si tú muy constantemente estás revisando las cartas, los mensajes que se mandaban, las historias del WhatsApp, los vistos en Instagram, ahí está constantemente el recordatorio, constantemente el dolor, constantemente el recuerdo. Yo te voy a dar un consejo, y es solo un consejo, no, no lo tomes como un consejo, tómalo como, como una pequeña regla a seguir. Date un espacio, date un tiempo, ¿sí? No te estoy diciendo que borres a la persona, pero por ejemplo en redes sí tenemos las opciones como de restringir el contenido de esa persona. No te estoy diciendo que odies a la persona, no, aunque pueda ser parte de tu fase. No te estoy diciendo que lo dejes de hablar, aunque pues pudiera ser importante para ti empezar a cerrar esos pequeños mecanismos que generan la activación de la persona en tu mente, ¿sí? Solo por una temporada en lo que te recuperas. Algo es súper importante y tienen que recordarlo. Si la persona estuvo en tu vida, haya estado un día, dos, 20, un año, 50, lo que ustedes quieran, y terminaron, pues es importante que vayamos tomando conciencia de que esa persona tú la elegiste. Esa persona tú decidiste que estuviera en tu vida. Y esa persona aportó algo en tu vida, te guste o no. No hablemos mal de nuestras exparejas, ¿sí? Quedémonos con lo bueno. Ya saben que a mí me encanta ver la parte positiva de las cosas. Vamos a quedarnos con eso bueno, y vamos a empezar a soltarlo, pues lo negativo o lo que no aporta en nuestra vida. Siempre hay que ir soltando, dejar hacer, dejar pasar en esta vida. Y hay cosas que tenemos que dejar pasar. Hay cosas que debemos de ir soltando, eliminando, desintoxicándonos. Y qué mejor que quedarnos con aquello que nos aportó la persona, ¿sí? Yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil, pero créeme, lo vas a superar. Ojo, si tú consideras que no lo estás superando de manera natural, de forma normal, es necesario, ¿sí?, que acudas con un especialista. Eso es muy importante, porque habemos personas que no podemos con los procesos. Oigan, se los dije que iba a tener que dividir este podcast en dos partes, porque apenas estoy hablando como de la parte de la ruptura amorosa, que, híjole, todos les digo que nos hemos enfrentado alguna vez alguna, pero voy a hablar también de la parte del duelo, de la pérdida del ser querido cuando se va para siempre, y existe la posibilidad de que haga un tercero, hablando de la otra parte, del cómo recomponernos, del cómo levantarnos, del cómo surgir de las cenizas, ¿no? De cuando estamos en el hoyo, cuando estamos en el hueco, y podemos salir de ahí. Me voy a despedir en este momento de esta primer parte, ¿sí? Y como siempre, ya saben, me encuentran en mis redes sociales, Héctor Enrique Priego Rodríguez en Facebook y @Kipre en Instagram. Síganme por favor, váyanme compartiendo, y les prometo que en así súper pocos días estoy lanzando la segunda parte, y si me es posible la tercera. Lo vamos a manejar, no había yo publicado ya en bastante tiempecito, entonces esto lo vamos a dejar de esa manera. Los quiero muchísimo, ustedes pueden, claro que ustedes pueden.
una ruptura amorosa no es más que eso, lo van a superar. Les quiero muchísimo y nos estamos escuchando. Hasta luego.